Hola y bienvenidos. Yo soy Marco Antonio Merino y aquí empieza El Cliente. Hoy hablaremos con Industria San Miguel, una de las empresas peruanas de bebidas y alimentos más importantes del país, que nos trae sus novedades en diferentes carteras y sus proyecciones para los próximos años. Estaremos también con Daniela León Cornejo, fundadora de Volume of Insight, la primera consultora global especializada en pricing para el sector financiero, de vital importancia para la percepción del valor del producto por parte del cliente como la rentabilidad de la empresa. Y además conoceremos los entretelones del primer vuelo inaugural del aeropuerto Jorge Chávez a cargo de LATAM y el nuevo Signature Check-in que ahora ofrece a sus pasajeros más exigentes. Pero antes, vayamos a nuestro tema del día. El tema del día está relacionado al peligro de diversificarse. Cuando hablamos de diversificarse, es que tenemos un core de negocio, por ejemplo, una farmacia, y mañana más tarde a esta farmacia le queremos cargar otros elementos que no sean medicina. Ejemplo, temas del cuidado de la piel, mañana temas de aseo, pasado ropa, bazares y una serie de elementos. Entonces, llenamos la farmacia en una cantidad de metros cuadrados de una serie de estímulos y descuidamos el core del negocio, que son los medicamentos y que es la atención sobre los medicamentos, la asesoría sobre los medicamentos, el que la gente esté capacitada con respecto al core del negocio y que haya el stock suficiente a nivel de almacén. Cuando nos diversificamos para aprovechar el tráfico de la gente, corremos peligro. Esto pasa mucho en muchos retails, pero también en muchas empresas que dan servicio. Por ejemplo, también a veces algunos supermercados, cuando uno ingresa, se encuentra con todo un mundo de electro. Pero yo voy a un supermercado. El core del negocio son los alimentos. El core del negocio es la frescura. Pero a veces, y muchas veces, muchos de los supermercados están más concentrados en la venta, en la rentabilidad y en tener un mejor EBITDA, que finalmente descuidan el core, que es la atención, el servicio, la calidad de los alimentos, la calidad del producto. Cuando yo voy a un aeropuerto, lo que me interesa es viajar. Y me interesa viajar con comodidad y que todos sus procesos para yo poder llegar al avión sean lo mejor y lo más correcto y que pueda definitivamente lograr una puntualidad. ¿Qué pasa cuando yo quiero aprovechar el tráfico desde el punto de vista de negocio? Lo lleno de boutiques, lo lleno de restaurantes, lo lleno de centros comerciales. Entonces, descuido de alguna manera ese core porque al final tengo tanta distracción que no sé por dónde entrar, que no sé cómo subir, que no hay las indicaciones adecuadas y que definitivamente no tengo el servicio que es el corazón del negocio, que es el aeropuerto para viajar, tanto a nivel de estacionamiento y todo lo que se le llama, y acá en El Cliente hemos hablado mucho de esta experiencia al cliente, todo lo que se llama el Customer Journey. Yo recién he podido tener la oportunidad de viajar a nivel nacional y próximamente voy a tener que ir a un vuelo internacional, pero cuando he ido al vuelo nacional en el nuevo aeropuerto, he encontrado muchísimas distracciones y recomiendo a la gente del app que controle mucho todo el tema de este Customer Journey. Desde que uno llega, se estaciona, que hayan embajadores o que haya gente de servicio que guía al pasajero por dónde entrar, porque se trata de un aeropuerto nuevo, de un local nuevo, que es definitivamente muchísimo más grande que el anterior y que la gente no conoce, la señalética adecuada y tener cuidado con los distractores, saber definitivamente dentro de la arquitectura que hay un pasadizo que te lleva al counter o al sitio donde tienes que embarcar. Definitivamente yo me sentía un poco perdido y cuando fui a alguien a preguntar a nivel de información, esta persona no estaba capacitada adecuadamente, ni siquiera era muy amable para
atendernos. Entonces, cuando perdemos el core del negocio, cuando perdemos el core de los detalles, ahí fracasamos. Han habido supermercados donde uno de sus elementos más importantes ha sido el servicio, la atención y el conocimiento de la gente. Y la gente iba porque se sentía amablemente tratada. Se quita eso y se quita el core del negocio. Se busca poner gente mucho más económica posiblemente o la rotación es muy grande. Y si el core del negocio era el servicio y la atención, realmente se pierde. De nada sirve llenarlo de ropa o llenarlo de electro o llenarlo de bazar o de otros elementos para aprovechar el tráfico que hay cuando el core, que es alimentos, atención, servicio, cajas rápidas, buen precio, buenas ofertas, etcétera, etcétera, no está puesto lo principal y en la mayor atención en el foco del negocio. Cuidemos el core del negocio, cuidemos lo que es principal y todo el resto dejémoslo como accesitario, que definitivamente no se coma el core del negocio. El día de hoy me complace presentar a Michael Ortiz Ramírez, gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Industrias San Miguel para Perú-Chile, que nos va a contar un poco todas las novedades que tiene esta gran empresa peruana que ha crecido muchísimo en varios países. Bienvenidos al cliente, Michael. Muchísimas gracias, Marco Antonio. En primer lugar, estamos súper felices en ISM porque estamos a punto de cumplir 37 años en este mes. Casi 4 décadas generando ese futuro próspero, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Y estamos, digamos que, bastante orgullosos de estos logros, pero además con la mirada en el futuro para seguir dejando en alto el nombre del país. Qué bueno eso. Hablábamos detrás de cámaras de que eres un joven gerente general realmente en todo este proceso de talento que de alguna manera ha buscado Industria San Miguel durante tiempo y que eso también habla mucho de que la empresa está constantemente buscando gente buena y gente talentosa. Pero antes de entrar al terreno de ISM te quería preguntar, ¿qué para ti es un líder o qué condiciones debería tener un líder? Porque nos falta en el país realmente tener líderes de talla, ¿no? Yo creo que el líder tiene que tener 3 patas bien claras. La estrategia, que es vital. La segunda, la capacidad de gestionar equipos. Pero la tercera, sobre todo, la capacidad innata de servir al resto. A su equipo. Y mediante su equipo a resolver necesidades de las personas, sean sus clientes o sean sus consumidores. Pero ese triángulo equilátero tiene que estar bien balanceado. No basta un estratega que no sepa comunicar o que no se interese por las personas, pero tampoco basta ser solamente un buen interesado en las personas si no tienes estrategia y capacidad de organización. Creo que un líder en Perú y en el mundo tiene que tener ese balance y ese es el tipo de liderazgo que estamos buscando en ISM. De hecho, es el tipo de liderazgo que don Jorge Añaños, nuestro fundador, nos inspira día a día. Y en esa línea estamos trabajando en ISM. Muy bueno, muy bueno. Sobre todo que has hecho énfasis también en el tema del servicio, ¿no? O sea, algo que ocurre mucho en nuestros países es que este programa se llama El Cliente justamente por eso, ¿no? Bueno. Por tener foco a un cliente interno, a un cliente externo, pero que sea esa la columna vertebral con respecto al servicio. Ahora, ustedes, con respecto a este tema del servicio, sé que están muy metidos en tema de ayudar a los bodegueros, de ampliar un poco tu cobertura horizontal de más puntos a nivel nacional. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, yo conozco muy de cerca la dinámica del bodeguero. De hecho, mi madre en alguna época tuvo una bodega y al conocer profundamente la dinámica de la bodega, siempre en ISM también impulsamos una idea. Un punto de venta no es un punto frío de venta, es una familia. Porque de ese espacio, de ese negocio, se genera bienestar no solamente a la familia per se, sino bienestar a todo el barrio. Entonces, entendiendo justamente al cliente no como un ser transaccional, sino como una familia extendida y personas que tienen necesidades,
es que es muy fácil llevar la vida y es muy fácil expandir los negocios, porque estamos pensando constantemente en ISM en resolver necesidades. Si hay una necesidad de hidratación de cara al consumidor, la atacamos. Si hay una necesidad de energía de cara al consumidor, también la atacamos de manera distinta, pero seguimos atacando esa necesidad. Y de cara a los bodegueros, que son nuestros socios estratégicos, sabemos lo importante de su negocio. De eso el bodeguero vive y da bienestar a su familia. Entonces tenemos programas primero para profesionalizarlo. En Perú, más o menos el 70% a 80% del negocio o de la boca de salida de las empresas están en las bodegas. Solo un 10, 15 o 20%. Es el mercado, el famoso mercado tradicional. El mercado tradicional. Y también, además, tienes otra problemática, que muchos son informales. Sí. Hay que ayudarlos en términos de conocimiento de beneficios de la formalización. De acuerdo, eso está interesante. Nuestro programa de Mejorando mi Bodega, de hecho, impulsa mucho la formalización, pero además le da herramientas de gestión financiera y de gestión comercial al bodeguero para que siga ampliando su capacidad de generar recursos para su familia y para su barrio. Muy interesante lo que señalas, porque además hay una cosa que tiene que ver lamentablemente con el tema de la informalidad, es que es toda la familia la que se involucra en la bodega, y dentro de este mundo que se involucra, pues no tienen seguro, no tienen una serie de prestaciones, porque todos hacen todo y son muy creativos en general. Ahora, es bastante interesante que ustedes amplíen este conocimiento al bodeguero, pero yendo ya a la parte comercial, a la parte de los productos que ustedes venden en sí en las bodegas, ¿cuál es el share de mercado, por ejemplo, que puedes tener? Ustedes son acá auspiciadores del agua Loa, con una innovación de saborizantes que realmente son espectaculares, porque déjame decirte, y esto es un poco de publicidad, pero a mí me gusta mucho este producto de manzana, pero me sorprendió que no tuviera color, o sea, que es incoloro, con lo cual eso también de alguna manera es interesante en la innovación para el tema de la salud. Sí, mira, nosotros tenemos en todo el país más o menos ya un 13% de mercado en el sector de bebidas. 13%, en promedio. Bastante. Si regionalizamos un poco y partimos el país por regiones, en el sur del país tenemos un 48% de mercado. Es decir, 5 de cada 10 bebidas que se consumen en el sur del país son de industria San Miguel, lo cual es un logro importante. Somos líderes. Somos líderes en el mercado y actuamos como líderes en el sur. Pero hay algo que don Jorge siempre nos ha, digamos que, retado, nos ha lanzado algún reto adicional. Es: no nos quedemos en el sur, tenemos que seguir ampliando la capacidad de gestionar y de llevar esto al resto del Perú. Los inicios de ustedes fueron en el sur también, Sí, ¿no? Nacimos en Ayacucho, fuimos expandiéndonos, de hecho, hacia el norte y al sur en paralelo, pero ya en el sur, que venimos trabajando unos 20, 25 años en promedio, tenemos ese share de mercado. Los retos en Lima y en el norte son diferentes, pero inclusive así, solo en Lima, para hacernos una idea, empezamos hace unos 6 años, de manera ya intensa. Y en 6 años hemos construido casi 10% de participación de mercado. Ahora, debo confesarte que no siempre encuentro esta, que es la que más me gusta, que encuentro la verde o la blanca. Me imagino que tiene que ver con un tema de compra por rotación, pero sobre todo en los supermercados, que ya es el mercado moderno, pero ¿cómo hacen con eso? Ustedes, ¿cuántos sabores? Hoy día tenemos en saborizadas 4, ¿no? 3. 3. Más el agua plana, que es sin sabor. Claro, más el agua plana. Entonces, ¿cómo han logrado, consiguió mayor participación o mayor preferencia? ¿Cómo se distribuyó en este lanzamiento? Lo que está pasando probablemente con la saborizada de manzana, que es tan buena que rota muy rápido y ya no está en el punto de venta. Ya. Entonces, o sea, eso es lo que puede ocurrir, pero digamos en share de mercado entre manzana, limón y la piña, que tenemos, que son buenísimas las 3, la manzana debe tener un poco del 40% de esa torta, y el restante se lo parten en 30-30 la saborizada. Sí, yo la verdad es que lo felicito por el crecimiento que han tenido con Loa. Y ahora, hablando más de innovación también de productos, me acuerdo que hace 2 años hablamos del lanzamiento con ustedes, con Cintia Ñaños, en una entrevista allá en sus oficinas,
del lanzamiento de este cereal nuevo. El DeliCrunch. El DeliCrunch. ¿Cómo les ha ido con eso? Mira, muy bien. En este tiempo, que ha pasado recién un año, ya hemos capturado más o menos el 5% del mercado. Que era la meta, Que era la meta que que ella habíamos justamente estimado. había puesto, se había estimado, ¿no? Ahora, esperamos claramente cerrar el año por lo menos con un 8 o 9, que es la meta de este año, pero digamos la tendencia es súper positiva. De acuerdo. Y atácala, ¿no? ¿Qué cosa es el programa Diamante? El programa Diamante es un programa muy bonito que ayuda a potenciar a las bodegas. De hecho, segmentamos a las bodegas según su capacidad de generar valor y les ofrecemos que participen en nuestro programa Diamante, que básicamente es potenciar lo que ellos ya saben hacer. Les instalamos equipos de frío, les colocamos exhibidores y trabajamos de la mano como socios para establecer un programa de metas y a cambio de las metas llevarlos a darles algún tipo de gift cards o de recompensas que generan valor para ellos y para la compañía. Casi como un programa de fidelidad llevado a lo que es bodega. Absolutamente. Qué interesante. Ayuda mucho porque no solamente le apuntamos a las grandes bodegas, sino que desarrollamos las pequeñas que quieren seguir creciendo y quieren comerse el mundo como nosotros. ¿Y cuál es la penetración de este programa? Ahorita en estos momentos, ¿cuántos suscriptores tienen? Hoy día ya estamos en promedio bordeando los 1000 suscriptores en estos 6 meses de implementación. Interesante. Deberíamos de seguir ampliando esta torta en los siguientes meses. Es un programa único, creo, ¿no? No lo he escuchado en otro lado. Es un programa que tiene algo de distinto en ISM y que es básicamente el interés genuino por ayudar a que esas bodegas crezcan con nosotros a la vez. De acuerdo. Y esa confianza que hay entre el bodeguero y nosotros en ISM es lo que de pronto caracteriza más nuestro servicio. Y Michael, tú que has estado palpando justamente a este bodeguero que, como habíamos hablado al principio, tiene un gran componente de la informalidad, ¿cuál es tu diagnóstico con respecto a la formalidad? Porque es bien importante, porque ustedes están ahí en el día a día, en el terreno. Acá hemos hablado en este programa mucho sobre el tema de la informalidad. Hubo un estudio sobre Arellano también que hablaba sobre cuáles eran estas aptitudes del comercio informal. Pero ¿tú crees que sí están llanos a la formalidad, pero les falta apoyo del Estado, del gobierno, de la SUNAT, de una serie de elementos? ¿O es un problema de comunicación, de mirar las ventajas de la formalidad? Yo creo que al final tenemos que darle beneficios a la formalización. Hoy por hoy los tienen, pero hay que comunicarlo mejor. Pero además los que ya existen hay que potenciarlos, porque la mayoría de bodegas sí tienen un RUC o un RUS, que es el primer pasito para la formalización. Pero el segundo paso que hay que dar es la parte de la bancarización, que ya hoy por hoy con algunos mecanismos, y estos mecanismos están funcionando de manera interesante. Lo que hay que es cerrar el círculo para entender qué necesita ese bodeguero realmente a nivel familiar para que ese beneficio lo jale a formalizarse más, a seguir dando pasos adelante como los ha ido dando en el tiempo. Pero yo creo que estamos en el camino. Hay que comunicar mejor y los buenos servicios que existan, comunicarlos, y los que todavía no estén por potenciar, pues nada, hay que plantearle beneficios tributarios, o hay que plantearle beneficios de seguro, o hay que plantearle beneficios. ¿Qué es lo que le importa al bodeguero? Le importa alimentación para su familia, salud, y lo tercero importante, cada vez más duro, el tema de la seguridad. Creo que si le damos servicios complementarios a nivel del Estado, vamos a hacer que el bodeguero adopte la formalización. Y este último punto definitivamente les ha generado muchos problemas actualmente, ¿no? A todos los puntos, no solamente a los bodegueros, sino a todas las pymes. Michael, un placer tenerte acá en el programa El Cliente. La verdad es que lamentablemente la televisión es un poco cruel en el tiempo. No, descuida. Me hubiese gustado conversar mucho más contigo, pero espero tenerte en un próximo programa. Te agradezco la invitación y nada, los invitamos pronto a República Dominicana, de hecho a celebrar los 20 años, pero además a celebrar 37 años de ISM, que son 37 años de innovación, de sostenibilidad, pero sobre todo de un compromiso real por el crecimiento de las personas. Y yo los felicito porque definitivamente son un ejemplo en la industria y son además un ejemplo como cara del empresario peruano, ¿no? En República Dominicana ustedes son un referente muy, muy importante. Muchas gracias por estar acá en el programa El Cliente. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Vámonos ahora al pulso del mercado.
El pulso de mercado está relacionado el día de hoy con la importancia de las redes sociales en la parte política, en el activismo político. Es un estudio de Datum que de alguna manera dice, estamos en un año preelectoral, ya este año empieza a calentar todo el activismo político y cómo de alguna forma la parte de redes sociales impacta en este activismo político. El involucramiento de político en las redes sociales. En los últimos 12 meses usted ha leído temas políticos y sociales. La gente habla que básicamente en un 51% lo ha hecho. O sea, es la mitad, por decir así, con lo cual hay mucha gente que todavía no mira desde las redes sociales toda la parte de activismo político. No ha posteado comentarios sobre temas políticos en redes sociales 83%. Esto seguramente va a ir creciendo. Y no ha seguido a ningún político en una red social 83%. A veces creemos que en las redes sociales todo se da y hay que tener en cuenta que estamos en un multimedios y las redes sociales es un medio muy importante hoy en día por la inmediatez, pero no es el único medio. No ha posteado comentarios sobre política en diario online 85%. Vemos que los diarios, los canales de televisión también están en redes sociales. No se unió a ningún grupo político en una red social 95% y no ha participado en una manifestación convocada por una red social 92%. A veces creemos, no, es que hay que convocarlo solo por redes sociales y el 92% no ha participado. 8% de los peruanos han mostrado un activismo político de alguna manera, pero todavía es pequeño. ¿Cuánto te involucras de alguna manera en los últimos 12 meses? ¿Cuál es el nivel de involucramiento político en las redes sociales? He leído sobre temas políticos básicamente en un promedio de 51%, pero está dividido por edades. 62% de 18 a 24. Quiere decir que los jóvenes se están involucrando un poquito más. Y a partir de los 45 para más, baja a 30%. He posteado comentarios sobre política, igual en los jóvenes 18%, y de alguna manera cuando va aumentando la edad, esto cae. He seguido a un político, 23%, 18 a 24, y así sucesivamente. Ahora bien, si se le propone o se anima, ¿usted participaría o no en la política? Es la pregunta. Y es la pregunta como que todo el mundo hace, hay que participar, hay que entrar en política. No, de ninguna manera participaría en política 78%. Y esto por edades. La gente de 45 a más, que es de alguna manera la gente ya más madura y que tiene tal vez la capacidad de poder entrar en política, está entre un 80 y 83% que de ninguna manera participaría en política. Esto es complicado también porque, si bien es cierto, zapatero a su zapato, este es el segmento a nivel de edad con más capacitación que podría hacerle mucho bien al país. Sí, de todas maneras participaría en política un 5%. Ahora, hay una pregunta que es, dependiendo de las circunstancias, participaría en política. Y eso está muy ligado a edades más jóvenes, de 18 a 24, 20%, y en el centro del país un 20% también participaría en la política y en el sur, dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, quiere decir que definitivamente, dependiendo de cómo está el país, participaría en la política. Ahora, solamente para terminar, porque interesante este estudio de Datum, ¿qué deberían hacer los políticos para recuperar la confianza de las personas? Transparencia, cumplimiento, lealtad y compromiso. Ser honesto y transparente, 20%. Cumplir sus promesas, 19%. Trabajar en bienestar del pueblo, 14%. No robar ni ser corruptos, 12%. Esos son los 4 elementos más importantes. Acciones concretas, mostrar resultados tangibles, 9%. Y seguridad, confianza, rectitud y coherencia,
como su tercer punto, que tiene que ver con combatir la inseguridad, delincuencia, no mentir ni engañar, implementar leyes justas, renunciar si son corruptos, ¿no? Pero definitivamente la gente está bastante decepcionada y hay una desafectación de la política y el rol de las redes sociales todavía es bajo, por lo cual hay que mirar ahora que estamos en año preelectoral y que se vienen las alianzas, más que nada todo un tema de mix de medios. Vámonos un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. El día de hoy me encuentro con Daniela León Cornejo, fundadora de Value of Insight, que es la primera consultora global especialista en pricing. El pricing es algo importantísimo realmente en las empresas hoy y también todo el tema de revenue management, que es algo que también ella le apasiona. Daniela, bienvenida al Cliente. Muchas gracias, encantada. Además, tú estás basada en Miami, en Florida, ¿no? Después de haber tenido una trayectoria muy importante en el lado empresarial, has abierto prácticamente tu consultora y ahora estás dedicada al pricing. Tu experiencia está más por el lado financiero, ¿no es cierto? Mi experiencia más reciente, porque comencé en el sector aeronáutico, nada que ver con el sector financiero. Claro, y también hotelero, creo. Exacto, estuve en el sector aeronáutico en LATAM Airlines, que es un benchmark en estos temas de pricing y revenue. Después me moví a hotelería, trabajé en consultoría y después el sector financiero. Sí. ¿Eres economista? Soy economista de la Universidad del Pacífico. O sea, de estas numéricas que están ahí haciendo todas sus tablitas y sus macros. Exacto. Y una serie de métodos. Sí. Daniel, el pricing, tanto en la parte financiera como cuando estuviste en LATAM, en el tema de ventaja competitiva, ¿cómo miras tú a nivel empresarial ahora que estás fuera de la empresa, que se trabaja realmente? ¿Es un pricing más orientado a mejorar el EBITDA, a mejorar la rentabilidad? ¿O es un pricing más orientado a realmente buscar mejorar la calidad y el valor de los clientes? Entre el cliente y la rentabilidad siempre hay esta dicotomía. Claro. ¿Cómo ves acá en el país que se prioriza? Mira, está buenísima tu pregunta, porque además comenzaría diciendo que la mayoría de organizaciones no tienen en su foco el pricing, a pesar de que es una de las palancas más relevantes para lograr resultados, ya sea de satisfacción de los clientes o de crecimiento o rentabilidad. Entre las que sí lo ven como algo relevante y lo están trabajando, de todas maneras se encaja en lo primero que comentabas, que es un enfoque más de definir los precios para crecer, para ganar más dinero, pero no necesariamente mirando mucho al cliente. Me gusta mucho tu enfoque de que los mejores resultados comienzan desde mirar al cliente. Creo que ese es definitivamente el camino correcto. Cuando uno parte mirando al cliente, entiende mejor cuál es su disposición de pago, cuáles son sus preferencias, su disposición a recibir el producto, qué valora más, qué no valora, cómo te ve versus la competencia. Entonces ahí puedes estructurar un mejor precio. Pero la mayoría de empresas trabaja desde una perspectiva todavía cost plus, que se le llama, que es la vista de costos más una rentabilidad, que además en muchos casos es una rentabilidad flat. Ni siquiera es que hacen una revisión de a este segmento le cobro X de rentabilidad y este Y, ¿no? Claro, y además me es importante el EBITDA hoy o la rentabilidad hoy, a pesar de que puedo estar hasta perdiendo clientes de alto valor, porque ni siquiera hago segmentación de clientes de alto valor, que en muchos casos es un Pareto. Un 20%, un 30% te arroja el 70% de la rentabilidad. Eso es clave porque hay muchas empresas que no tienen esa mirada de ni siquiera el Pareto que comentas, que es importante, pero que además dicen, no, le voy a dar un descuento porque después me va a traer más dinero, porque es un cliente de largo plazo, etcétera. Pero perdemos de perspectiva dos cosas. Uno es que típicamente los clientes con más tiempo trabajando contigo son clientes que están dispuestos a pagar más porque conocen mejor tu producto. Eso. Y segundo es que, un cliente puede traer un valor potencial, pero es importante ponerlo en la mesa, entender
si realmente justifica el descuento que le estás dando hoy y que ese valor potencial realmente suceda. Ese campo de cumplimiento de promesas es un campo de mucho valor últimamente a nivel de seguimiento en la disciplina de precios de las organizaciones. De acuerdo. Ahora, ¿tú cómo ves ese entendimiento en el caso del mercado peruano? Que definitivamente hay muchos que buscan tener el precio bajo como a ultranza, pero pierden esta vista de la conquista del cliente. Sí, en esos casos yo creo que depende mucho cuál quieres que sea tu propuesta de valor. Creo que desde el momento en que uno se casa con que su propuesta de valor sea precio, te pones en una camisa de fuerza de la cual es bastante difícil salir y tienes que poner una presión muy grande en eficiencia para poder sostener una propuesta de valor de ese tipo. Yo creo que ese no es el camino correcto. El camino correcto es entender, es crear valor, efectivamente, es crear valor, hacer que tu cliente vea ese valor, que no necesariamente sucede al mismo tiempo. Y tercero, poner el precio adecuado al valor que estás entregando. Porque también pasa muchas veces que el valor se genera, pero el precio no necesariamente lo refleja. Entonces, creo que esas tres cosas tienen que suceder en paralelo y entender ¿cuál es mi cliente correcto? Hay una frase muy conocida en el mundo de pricing y revenue management que me encanta, que es nuestro mantra, es buscar el precio correcto para el cliente correcto en el momento y el lugar o canal correctos. Entonces, esa vista es clave y está atada con la propuesta de valor. Si yo tengo claro quién es mi cliente correcto, debería ser un cliente que valore mi propuesta y que yo esté dispuesto a cobrar lo suficiente por ella. En el Perú somos un país que lamentablemente casi el 70% de las empresas son informales. Y yendo al mercado financiero en la que tú has estado en los últimos años, el riesgo siempre es un factor de precio alto, por decir así, ¿no? Empresas pymes, MIPES, que son las microempresas, normalmente tienen préstamos con intereses muy altos por el riesgo justamente que este cliente tiene en caer en morosidad, etc. Sin embargo, eso tampoco permite crecer a estas pequeñas empresas porque los intereses son extremadamente altos. ¿Tú cómo ves esta industria en la cual, claro, por un lado limitas a que muchos informales puedan entrar al mercado formal o muchas MIPES puedan crecer porque sus intereses son demasiado altos, versus tener un país un poquito más sano, empresarial, donde el mercado financiero lo ayude? Bueno, hay que recordar que existen hay un mercado financiero formal y hay un mercado financiero informal. Exacto. ¿No? Diría que el gran problema que tiene el Perú y muchos países como el Perú está principalmente en el sector informal, en el sector financiero informal. Una vez que un cliente entra al sector formal, tiene cierto orden en sus cuentas, empieza a tener una facturación más predecible, etcétera, este cliente empieza como la escalera del progreso, como se le llama, ¿no? Donde comienzas de repente con microfinancieras que te cobran más, claro. Correcto. Después te vas moviendo a otras empresas que pueden ser financieras pero más pequeñas y luego vas escalando hacia bancos más grandes. Claro, ¿no? claro. Por otro lado, en la medida en que una pyme, etcétera, tiene por un lado más predictibilidad en sus ingresos y por otro lado tiene más garantías que ofrecer, también típicamente eso permite que pueda escalar. Ahora, siguiendo en el tema financiero, ustedes, tu consultora hace análisis, asumo, de prospección, todos esos temas de correlaciones, todo un tema de predictibilidad, ¿no? Pero esa predictibilidad normalmente se hace en base al pasado, pero también tiene que ver un poco de las condiciones que tenemos de la situación del país mismo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros, Dios nos ilumina y votamos por la derecha en las próximas elecciones, de hecho va a haber un crecimiento importante y podría haber un futuro que no necesariamente tenga como data el pasado. ¿Lo crees así? Sí, de todas maneras, o sea, en la mirada del pricing financiero, que es donde he estado en los últimos años, hacemos un enfoque de rentabilidad esperada, que le llamamos, ¿no? Que es la rentabilidad esperada en el tiempo de un crédito ofertado. Y efectivamente esa expectativa futura no solo tiene que ver con el compromiso que tú como cliente haces hoy en día, un cronograma de pagos, sino con las expectativas también de shocks potenciales que puedan existir. Entonces, sí, o sea, un entorno
entorno más vulnerable a nivel político, económico, etcétera, sí es algo que puede impactar definitivamente la posibilidad de pagar de los clientes, y eso hace que uno de los inputs más grandes que están en el pricing financiero, que es la expectativa de no pago, y que es uno de los costos más grandes de un crédito, la expectativa de que el cliente no pague, sea más alto, ¿no? Si es que viene una crisis. Estuviste en LATAM y todo se está viendo en el Congreso cómo romper este tema de políticas de pricing donde te cobran por un asiento, te cobran por el equipaje, te cobran por una serie de elementos. Sé que tú estuviste ahí trabajando ese tema, que me parece además lo más democrático y justo. ¿Por qué voy a pagar un pasaje más si es que solamente tengo una mochila? Con lo cual estás democratizando un poco el tema del precio. Pero todo esto también hoy en día está revolucionado por la IA, ¿no? ¿Cuánto la IA en tu campo, en el pricing, además predictibilidad de la demanda y una serie de elementos económicos que ustedes manejan, está empezando ya a generar un cambio en el pricing? Yo veo que está empezando a generar un cambio y va a generar uno mucho mayor. Algo que se trabaja mucho desde el punto de vista de pricing es la personalización de precios. ¿En qué medida logras entregarle justamente ese precio correcto a cada cliente? Lo que hiciste en LATAM. Tal cual. Entonces, esa mirada de personalización, en la línea de lo que tú comentabas, si le das opciones a un cliente y le dices, oye, compra este pasaje base, pero si compras esto más, pagas tanto, etcétera, eso permite autosegmentarse a uno mismo. Tú dices, quiero un producto completo, quiero un producto super light y eso es lo que pago. Entonces, esa personalización con inteligencia artificial se empodera muchísimo más, porque tú podrías eventualmente generar una oferta diferente por cada uno de los clientes y integrar información que tienes de la historia propia con el cliente o de otras bases de datos que puedan venir, que también cada vez hay más a disposición. Y en base a toda esa inteligencia muy rápida hecha por estas máquinas de inteligencia artificial, y aparte la capacidad de poder desplegar de manera uno a uno a través de los sistemas también empoderados por inteligencia artificial, uno podría llegar a tener muchísimas más opciones como cliente y por ende sentirse más dueño del proceso, porque a veces lo que sucede, y creo que mucha de esa frustración que motiva estos temas políticos y regulatorios, tiene que ver con que los clientes se sienten víctimas del proceso, pero en la medida en que los clientes tienen más opciones, ya no se sienten víctimas, se sienten parte de un proceso comercial. Daniela, te agradezco mucho de haber estado acá en el programa El Cliente. Ya me están hablando acá por interno de que debo cortar así, porque nos hemos pasado el tiempo, pero tienes un congreso que solamente quiero que lo invites, que se viene de pricing. Sí, muchas gracias. De hecho, el 20 y 21 de noviembre tenemos el Congreso de Revenue Management y Pricing, es el tercero en su tipo que creamos. Va a tener la vertical de gestión comercial y también la vertical de inteligencia artificial, data y tecnología. Va a estar súper bueno, ponentes de todas partes del mundo, participantes de todas partes del mundo. La página es www.congresorevenuemanagement.com para que nos acompañen. Perfecto, Daniela. Daniela León, fundadora de Value of Insight, estuvo acá en El Cliente y me quedo con lo último, que el cliente siempre debe estar al centro. Exacto. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Sin duda ha sido la noticia del mes y ha impactado a muchos sectores. Pero no hay que olvidar que busca impulsar uno de los pilares económicos del país, el turismo. Por ello, el equipo del cliente se fue a conocer los entretelones del primer vuelo inaugural a cargo de LATAM, el incremento de nuevas conexiones y de los nuevos espacios que ahora estarán disponibles para sus clientes Signature. Veámoslo en la siguiente nota. Llegado hasta Arequipa con el vuelo inaugural de LATAM desde el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sin duda, un momento histórico que marca la aviación peruana. Acompáñennos. Nos encontramos con Manuel Van Dorp, CEO de LATAM. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Buenos días, Valentina. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia del cliente. Manuel, coméntanos un poco acerca de qué significa para LATAM
liderar este primer despegue desde nuestro nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Bueno, en LATAM estamos muy felices de estar celebrando este momento. Es un momento histórico, es un momento muy importante. Este va a ser el primer vuelo que opere desde el nuevo aeropuerto, un vuelo de LATAM Lima-Atlanta, conectando Lima, que es el centro de conexiones más importante de la región, con Atlanta, que es el aeropuerto más grande del mundo, el aeropuerto más conectado del mundo. Es importantísima esta conectividad entre Lima y Atlanta, nos permite conectar toda Sudamérica con muchísimos destinos, más de 250 destinos en Norteamérica y en el mundo, y orgullosos y agradecidos de que pueda ser este vuelo de LATAM el primer vuelo que opere desde el nuevo aeropuerto. LATAM se va a Arequipa el día de hoy. Bueno, hoy estamos partiendo también el primer vuelo nacional de LATAM, es un vuelo a Arequipa. Arequipa es una ciudad importantísima dentro de la red de destinos de LATAM, una ciudad importantísima en el Perú, la segunda ciudad más grande del Perú, una ciudad donde operamos cerca de 15 vuelos diarios desde LATAM, y por lo tanto tenía que ser algo emblemático poder partir con un vuelo internacional de Atlanta y un vuelo internacional de Arequipa. Bueno, desde LATAM muy agradecidos con nuestros clientes, muy contentos que nos puedan estar acompañando en nuestro nuevo aeropuerto. Desearles que tengan un muy buen viaje hoy, pero si tienen alguna duda o algo, los pueden consultar. Hemos hecho un montón de comunicados y de ayudas para nuestros clientes para que encuentren digamos, cómo llegar y cómo moverse por este aeropuerto, un aeropuerto muy grande, y felices de darles bienvenida al nuevo aeropuerto y agradecidos de que nos sigan prefiriendo. Nos encontramos aquí con Tatiana. Tatiana, coméntanos, ¿en qué consiste el nuevo Signature Check-in de LATAM? El nuevo Signature es un concepto nuevo, súper novedoso para nuestros clientes Black y Black Signature. La idea es que recibirlos en un lugar muy parecido a una casa. Sale totalmente del concepto tradicional de un check-in, ¿no? Como ves, es una sala, tipo una casa, con decoración y con un servicio inalámbrico. Es decir, las personas vienen, te reciben, te resuelven sin que uno tenga que estar gestionando o traccionando dentro de un counter. De una forma más disruptiva, ¿no? De lo que se conoce del check-in tradicional. Es mucho más acogedora, más bonita, más cálida. Ese es un poco el concepto que tenemos. Es totalmente nuevo. De hecho, no existe en ninguna parte hasta ahora. En Santiago también está en simultáneo esta experiencia y lo hemos hecho pensando en que esto va a ser súper novedoso para nuestros clientes, ¿no? Que los pasajeros vengan y digan qué lindo. De hecho, ya nos está pasando, a pesar que es el primer día, los pasajeros vienen, pasan y dicen ¿qué es eso? Porque eso nunca, como pueden ver, nunca lo han visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay acá? Es generar esta intriga, esta emoción de querer saber qué hay y obviamente vivir la experiencia cada vez que viajen, ¿no? Nos encontramos con Cristel. Cristel, coméntanos un poco qué significa para LATAM iniciar operaciones aquí en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, la verdad que es el tramo final de un camino que ha sido súper largo, o sea, ha sido muchos años de un proyecto multidisciplinario con varios stakeholders, Lima Airport, el principal de ellos, pero hay muchos más en la cadena logística y a nivel político también que han participado de este proyecto bastante largo, bastante arduo, así que estamos felices de que puedan comenzar a experimentar estos espacios hoy. Hemos tenido proyectos muy grandes, pero nunca habíamos tenido el cambio al 100% de todo un terminal, de un hub tan importante y de una operación tan grande como este. Para toda la comunidad aeroportuaria ha sido apagar la luz anoche, prenderla acá, pero que finalmente todos teníamos claro el objetivo final y hoy estamos viendo los frutos, así que estamos súper contentos. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Prosegur Alarms y Mapfre firman alianza estratégica para mejorar su oferta de alarmas, permitiendo a los clientes acceder a productos con precios competitivos y soluciones personalizadas. Esta alianza busca diversificar y ampliar la oferta de servicios para los peruanos.
16 organizaciones públicas y privadas firmaron el Pacto por la Juventud Ciudadana, buscando fomentar la participación cívica de los jóvenes. Esta iniciativa de IPAE Acción Empresarial espera construir un país más democrático y representativo. La marca peruana de moda sostenible José apertura José Café en Cusco y anuncia nuevo local en el Hotel Marriott. Esto busca integrar moda, cultura y gastronomía mediante alianzas con productores locales. A su vez, la marca reafirma su compromiso destinando parte de sus ingresos a iniciativas de impacto social. Plus Energía concreta su primer financiamiento verde con BCP por 174 millones de soles, destinado a respaldar la inversión y distribución de energía renovable, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Esta alianza busca generar valor económico, social y ambiental en el país. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a las innumerables personas que nos han escrito, que nos escriben por mail, que nos escriben por WhatsApp, por las redes sociales, dando sus comentarios. Todo eso nos nutre para poder seguir mejorando en este programa empresarial. Algo que se ha repetido en estos comentarios ha sido el hecho de pasar el programa nuevamente a las 7 de la noche, los días sábados, en lugar de las 10 de la noche. Fundamentalmente, mucha gente nos ha comentado que ya a las 10 salen a disfrutar un poco de su fin de semana y bueno, ven la repetición del domingo a las 11 de la mañana. Vamos a mirar con mucho detenimiento esta opinión de cambio de horario, porque como este programa se llama El Cliente, nos debemos a ustedes, el cliente. Así que solamente para esta pregunta estamos poniendo este código QR, ustedes escanean y dan su respuesta si quieren que se mantenga el programa el sábado a las 10 o que regresemos a las 7. Finalmente, el cliente manda. Nos vemos el próximo sábado aquí en Canal N a las 10 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana y 11 de la noche los domingos en su programa empresarial El Cliente. Este programa llegó gracias a McDonald's. Me encanta. Gloria. Loa. Hidrata tus ganas de vivir cada momento. Escuela de Posgrado de la UTP. ¿Y tú te atreves a soñar y crear tu futuro junto a nosotros?